Buenas tardes, somos la pyme número uno del grupo 69265 de la ficha 17544. El día de hoy vamos a hablar sobre salarios a través de una línea de tiempo. Para empezar a hablar sobre este tema es importante saber el concepto de salarios. Entonces, ¿qué es salario? Salarios es la suma de dinero que recibe de forma periódica un trabajador de su empleador por un tiempo de trabajo determinado o por la realización de una tarea específica o fabricación de un producto determinado. Empezaré hablando por Mesopotamia. El salario se hacía por medio de la sila, la cual es equivalente a una unidad de trigo. 20 silas, un segador. 2 silas diarias, un trabajador libre. Una sila diaria, esclavo. En Mesopotamia se realizaba el pago por medio de pan, tejidos, aceite y trigo. Por otro lado, los salarios también tienen parte de sus inicios en Egipto hacia el año 1235 a.C., donde en el reinado de Ramsés II se le pagaba a sus trabajadores por la construcción de estatuas y de diferentes tumbas. Los pagos se hacían en especie, ya fueran con trigo, pan, tejidos y aceite en gran cantidad. En el año 1170 a.C., bajo el reinado de Ramsés III, el retraso de pagos y salarios y el hambre llevó a los obreros a huelgas, logrando así algunos objetivos que ellos tenían. También de la época se puede decir que los obreros trabajaban en semanas laborales de 10 días seguidas de un festivo, pero hay manuscritos donde relatan que durante muy largos periodos de tiempo no se veía ninguna clase de descanso. En Roma, como todos saben, el término salario proviene del latín salario, que significa el pago con sal. Esto se debe a que muchas veces los soldados recibían su pago con sal. Adicional a esto se manejaba la moneda llamada denario. Un trabajador agrícola ganaba 25 al día, el carpintero o albañil 50 al día, el pintor brocha gorda 75 al día y el pintor de cuadros 155 al día. También los intercambios comerciales eran pagados inicialmente en bueyes y ovejas. La primer moneda fue la libra de cobre y después vinieron las monedas de plata como son los centercios. El comercio tendió al uso del sistema monetario basado en el euro. El mismo Estado hacía circular monedas de cobre con un baño de plata que se debían aceptar por su valor nominal. Normalmente el que la recibía no sabía si la moneda era de plata o no. Para sufragar ciertos gastos, así se provocó la crisis monetaria, que obligó a retirar gran parte de las mismas. El feudalismo fue un sistema social, político y económico que se popularizó en Europa occidental entre el periodo de los siglos X hasta el siglo XIII. Este sistema consistía básicamente como un contrato entre dos personas, en la cual estaba el señor feudal, que era el dueño de las tierras, y el campesino o vasallo, que era quien trabajaba las tierras del señor feudal a cambio de protección, comida para él y su familia. El señor feudal tenía la obligación de proteger a los vasallos que estaban a su cargo y brindarle lo necesario para su sobrevivir. La palabra feudalismo proviene realmente de la organización más básica que se dio durante la Edad Media, el feudo. El feudo no era más que un contrato que establecían dos personas en esa época, el dueño de las tierras, que era el señor feudal, y el vasallo, que era el campesino. El origen del feudalismo se da de acuerdo a la caída del Imperio Romano. Debido a las incursiones bárbaras, muchos territorios quedaron a la deriva y se empezó a vivir una época de grandes guerras y muy violenta. Una de las principales características del feudalismo fue la división y desigualdad en las clases sociales, ya que se veía en tres de manera jerárquica: la nobleza, el clero y los siervos, donde la nobleza poseía más privilegios. Época de grandes guerras tras la caída del Imperio Romano. La economía se basaba puramente en agricultura, no existía aún la comercialización de bienes o productos, algo que llegaría después con la burguesía, lo que trajo el feudalismo. La sociedad era teocéntrica, la iglesia a Dios como el centro de todo,
y máximo poder de la sociedad feudal. La rápida expansión del comercio en el siglo XVII planteó el problema de expandir la producción y bajar los costos. De esta manera entra la máquina a reemplazar el hombre. Con esto se genera un cambio total en la economía, ya que había mucha oferta de obreros pero poco empleo. La máquina de vapor dio un vuelco total a la tecnología. Taylor instauró su lema, la ciencia del trabajo con la máquina. Charles, en 1886, siguiendo las ideas de Taylor, dio nuevos estudios de movimiento, salarios con incentivos. Su lema era la explotación racional de la energía humana. Dio origen a la rivalidad humana en el trabajo al colocar el incentivo como un régimen de premio y castigo en una sociedad de competencia. Por último, les hablaré acerca del salario en Colombia, más conocido como el salario mínimo mensual legal vigente, el cual se fija por periodos de un año y su pago será mensual. Desde el año 1945 fue constituido legalmente el salario mínimo en Colombia, pero esta ley se hizo efectiva en 1949 y fue de 2 pesos. Este salario tenía variación dependiendo de la región. Solo hasta 1983 se unificó para todos los trabajadores colombianos. En el año 1983 se logra la unificación del salario para todos los trabajadores colombianos. Y finalmente, en el año 1983 hasta la fecha se caracteriza por decretar un salario mínimo y un subsidio de transporte mediante el consenso de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales.